En este video, te pondrás al día con las noticias más candentes del mundo de la lucha, así que prepárate y vamos a seguir todo lo que sucede en el octágono y fuera de él. Ponte los guantes y vayamos directo a los hechos. Empresario menciona a Ngannou y se entusiasma con las posibilidades tras el retiro de Jon Jones y la coronación de Aspinall en el UFC. Aunque no ha estado en acción en el Ultimate desde noviembre de 2024, Jon Jones es, sin duda, el nombre más comentado del momento. Esto se debe a que, durante la conferencia de prensa posterior al UFC Bakú, Dana White anunció que el ahora ex campeón de los pesos pesados decidió, de hecho, colgar los guantes. Con el retiro de Bones, Tom Aspinall, que era el campeón interino, se convirtió automáticamente en el rey de la división más pesada, un escenario que anima al empresario Ali Abdelaziz, ya que surgen nuevas oportunidades. A través de una publicación en Twitter, Ali Abdelaziz demostró un gran entusiasmo con el rumbo de la división de los pesos pesados y destacó que Tom Aspinall tiene el potencial para convertirse en uno de los más grandes de la historia de la organización. Según el empresario, una super pelea entre Aspinall y Francis Ngannou sería una de las más grandes que el UFC podría realizar, alimentando aún más las expectativas para el futuro de la categoría. Él dijo: "Estoy muy entusiasmado con la división de los pesos pesados del UFC. Creo que Tom Aspinall puede ser recordado como uno de los mejores pesos pesados de la historia. Considero que una pelea suya contra Francis Ngannou puede ser una de las más grandes que el UFC puede promover", escribió Ali Abdelaziz. Pésima noticia. El entrenador de Ngannou es realista al hablar sobre el posible regreso de su pupilo al UFC. Fuera del UFC, desde que no llegó a un acuerdo con Dana White y acabó teniendo un conflicto público con el presidente de la organización, Francis Ngannou ha estado en el radar para regresar al lugar donde reinó en el pasado. Actualmente en la PFL, el luchador solo ha competido una vez en MMA, desde que renunció al cinturón de los pesos pesados del Ultimate. A pesar de todos los rumores, Dewey Cooper, entrenador del franco-camerunés, no dudó en ir en contra de las declaraciones de otros técnicos de su pupilo. Desde la perspectiva del mentor, Francis Ngannou nunca más volverá al UFC, a menos que la PFL sea incluida en la negociación para realizar, de forma inédita, una copromoción con la empresa que preside Dana. Él dijo: "No veo ninguna posibilidad de que Francis regrese al UFC. Los otros entrenadores de nuestro equipo pueden pensar diferente. Puedo verlo haciendo una especie de copromoción, tal vez una pelea en el UFC, pero en conjunto con la PFL, porque cuando todo esto sucedió y nosotros arruinamos las cosas, la PFL protegió a Francis, y una cosa sobre Francis es que él valora el apoyo que recibió de la PFL", declaró Dewey Cooper a Online Slots. Finalmente, el técnico volvió a reforzar la gratitud hacia la PFL y no dejó espacio para que las negociaciones se hagan sin incluir a la actual organización que Ngannou representa. Él dijo: "Él no va a olvidar eso cuando el mundo entero dijo que había metido la pata y lo había arruinado todo, o que tenía miedo de pelear con alguien, lo que nunca fue cierto. La PFL lo buscó y lo apoyó. Así que, por ahora, él sigue con la PFL. Por lo tanto, para hacer cualquier cosa, la PFL definitivamente tendría que estar involucrada", concluyó el entrenador. Además de las palabras de Dewey, Francis Ngannou no ha expresado interés en volver al UFC eventualmente. En su última declaración sobre el asunto, el luchador cuestionó en qué momento había dicho él que le gustaría ser recontratado en el futuro. Dicha declaración fue dada después de que Dana reforzara la dificultad de reconciliarse con el ex campeón. Rival histórico de Jon Jones, Daniel Cormier sube el tono al reaccionar a la jubilación del luchador. Daniel Cormier no perdió el tiempo. Tan pronto como se anunció el retiro de Jon Jones, su histórico rival se manifestó sobre el hecho de que el gran nombre del deporte dejara el octágono sin enfrentar al entonces campeón interino de la división de peso pesado, Tom Aspinall. El fin de la carrera de Jones fue informado este sábado por Dana White en una conferencia de prensa después del UFC Bakú. El inglés es ahora el campeón lineal de la categoría. Él dijo: "Yo dije, si Jon Jones no pelea con este tipo, Jon Jones se va, porque se va a alejar de algo que definió toda su vida adulta. Por no pisar ese octágono, él renunció. No quiso pelear con Tom Aspinall", disparó Daniel Cormier en el programa Good Guy and Bad Guy. Rival histórico de Jon Jones, Daniel Cormier se rinde ante él tras su retiro y admite que es un ser único en el octágono. Retirado del MMA, Jon Jones se ha convertido en el blanco de duras críticas y elogios después de que Dana White anunciara el fin de su trayectoria profesional en el UFC. El ex campeón de los pesos pesados, de nacionalidad estadounidense,
Es considerado por muchos como el mejor atleta en la historia del deporte, debido a sus grandes victorias y logros a lo largo de su carrera en el Ultimate. Entre los rivales que ha vencido, Jones quedó marcado por su relación de odio con Daniel Cormier, luchador al que llegó a superar 2 veces en el octágono. A pesar de todas las circunstancias vividas, el ahora comentarista se sinceró y admitió que su compatriota es, de hecho, un ser único cuando las puertas de la jaula se cierran. Él dijo: "Puedo decirles, sin lugar a dudas, vencí a Stipe Miocic. Fui campeón semipesado y pesado del UFC y del Strikeforce. Nunca estuve mejor que en aquella pelea en Anaheim, en el UFC 214, la revancha contra Jones. Esa fue mi mejor versión y él me ganó. Por eso, siempre lo respetaré por su talento. En ese octágono no hay nadie como él", declaró Cormier en su canal de YouTube. Khabib Nurmagomedov sorprende tras el retiro de Jon Jones del UFC. El retiro de Jon Jones sigue resonando en el mundo del MMA, uno de los grandes nombres de la historia y una amenaza real al trono del mejor de todos los tiempos. Se rindió ante el legado del excampeón de las divisiones de peso semipesado y pesado. Khabib Nurmagomedov, el líder del clan de Dagestán, rindió homenaje a Bones en las redes sociales. Él dijo: "Mis felicitaciones, leyenda. Aunque no fuéramos amigos, eres el mejor luchador de la historia del UFC e inspiras a millones de personas en todo el mundo. Ya no tienes nada más que demostrar en este deporte", escribió Khabib Nurmagomedov en una historia publicada en su perfil oficial de Instagram. Tom Aspinall revela una meta audaz tras ser promovido a campeón lineal de los pesos pesados del UFC. Tras el fin de toda la novela que involucraba a Jon Jones, cuyo retiro fue anunciado por Dana White el pasado sábado, Tom Aspinall está listo para escribir una nueva historia como el campeón lineal de los pesos pesados. En un video publicado en su canal oficial de YouTube, el nuevo dueño de la categoría prometió a los fanáticos un reinado activo y manifestó su deseo de convertirse en el mejor peso pesado de todos los tiempos. Él dijo: "Voy a mantener esta categoría lo más activa posible. Quiero ser el mejor peso pesado que haya pisado la faz de la tierra. Defenderé este título tantas veces como pueda", prometió el británico. Tom Aspinall mantuvo el cinturón interino de los pesos pesados durante aproximadamente 1 año y medio y llegó a defender el título en una ocasión. Ahora, como campeón lineal, el británico promete recompensar a los fanáticos por todo el apoyo recibido en los últimos tiempos. Él dijo: "Los mantendré entretenidos y recompensaré todo el apoyo recibido en los últimos 5, 10 años. Agradezco enormemente el apoyo y el cariño de todos. Verán a un campeón activo defendiendo el cinturón de peso pesado del UFC", afirmó Aspinall. El primer acto de Tom Aspinall tras su promoción al puesto de campeón lineal del UFC aún es un misterio, pero interesados no faltan. El primero en manifestarse públicamente fue el brasileño Jailton Maladinho, 6º en el ranking, quien desafió al británico en sus redes sociales. Sin embargo, la tendencia es que el primer retador al título lineal de Aspinall sea Cyril Gane. El francés es el número 1 en el ranking de la categoría. Viene de una victoria sobre el moldavo Sergey Spivak y no tiene una pelea programada, lo que lo convierte en la primera opción obvia para la organización. Fin de la novela. Caio Borralho ya tiene fecha y adversario confirmados para su próxima pelea en el UFC. Es temporada de finales de novelas en el Ultimate. Días después de definir el futuro de los pesos pesados con el retiro de Jon Jones, la organización definió, por fin, el próximo paso de Caio Borralho en los pesos medianos. Al brasileño le concedieron su petición y se enfrentará a Nassourdine Imavov en la pelea estelar del UFC París, programada para el 6 de septiembre. La información fue confirmada a través de las redes sociales del UFC. Caio Borralho es el brasileño mejor clasificado en el peso mediano del UFC, ocupando la 6ª posición. El oriundo de Maranhão, de 32 años, está invicto en la organización, con unas impresionantes 7 victorias en 7 peleas, siendo la última de ellas sobre el ex retador al cinturón Jared Cannonier en agosto del año pasado. Por otro lado, Nassourdine Imavov es el número 1 del ranking. El francés de 30 años suma una racha de 5 peleas sin perder, con un no contest y 4 victorias, la última de ellas sobre el ex campeón Israel Adesanya, por nocaut, en febrero de este año. Con Caio Borralho y Nassourdine Imavov en la pelea principal, el UFC París se llevará a cabo el 6 de septiembre en la Accor Arena, en la capital francesa. El evento aún no tiene ningún otro combate confirmado. Las provocaciones de Caio Borralho surtieron efecto. Pasó los últimos meses haciendo campaña por una pelea contra Nassourdine Imavov, desafiando al rival públicamente en múltiples ocasiones. El francés, sin embargo, parecía más interesado en servir como reserva para la disputa del cinturón de la categoría entre Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev en el UFC 319 en agosto, pero cambió de opinión y aceptó protagonizar la tercera edición del UFC en la capital francesa.
El pasado martes, Imavov manifestó públicamente su decisión de no ser más el reserva para la disputa del título y lanzó una indirecta a Caio Borralho, afirmando que estaba dispuesto a hablar y listo para romper al brasileño. Ya no voy a ser el reserva. Las condiciones han cambiado. Querías hablar, hijo. Aquí estoy. Voy a romperte, Caio Borralho, escribió el francés en su red social. La respuesta del brasileño fue en un tono aún más elevado. Finalmente dejaste de esconderte, ¿no? Tú no decides nada. Haces lo que te mandan a hacer. Intentaste evitar esta pelea por tanto tiempo y todo el mundo lo sabe. Ahora vas a hacer lo que te ordenaron. Enfrentarme. Yo pongo las reglas aquí. Dile adiós a Francia. Te voy a mandar de vuelta a Daguestán, replicó Borralho. Soy Daniel. Y este fue mi resumen de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Deja tu like para ayudarnos a crecer y comparte tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.